A variety of vascular events, including plaque formation and rupture, can create an embolus or clot. An embolus moving through the vascular system can occlude a cerebral blood vessel, thereby reducing the delivery of nutrients to the affected area. The area receiving little or no blood flow is known as the ischemic core and is comprised of cells that die rapidly. Surrounding this ischemic core is an area of reduced blood flow called the ischemic penumbra. The fate of the ischemic penumbra is dependent upon key events that determine life or death for cells in this region, since cells in this area are in danger, but not yet irreversibly damaged. Within the penumbra, the reduction in energy substrates leads to energy depletion and creates an ionic imbalance that causes cell membrane depolarization. Excitatory amino acids, including glutamate, are released in pathological quantities. Energy-dependent reuptake of glutamate is diminished, allowing for greater accumulation of the amino acid in the extracellular space. Continual activation of glutamate NMDA and AMPA receptors contributes to intracellular calcium overload. Within the cell. Bueno, esta es más o menos la patofisiología. ¿Sí me escuchan? Sí, cierto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ven ustedes, en la primera imagen, lo que ven ustedes oscuro es el área del core o el infarto. Esto es lo que ya está dañado y que ya no es recuperable. Pero ven ustedes que hay alrededor del core, tenemos que hay un área que es la penumbra. Entonces, eso es lo que vimos en el video previamente. El área de penumbra es el área que está sufriendo falta de sangre, pero que es recuperable. Entonces, sin tratamiento, lo que sucede es esto. El área de core se extiende gradualmente a afectar toda el área de penumbra y queda el área de infarto final completamente dañado, extensa. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Bueno, con el tratamiento endovascular o con el tratamiento con RTPA, buscamos que el área del core no crezca, ¿sí? y que el área de penumbra no se extienda. Entonces, el tiempo es un factor que al tratarlo en el tiempo adecuado, los pacientes quedan con el área del core que ya estaba, pero le salvamos el área de penumbra. Y evidentemente la mortalidad y la discapacidad pues disminuye si logramos alcanzar esos objetivos, de que el área de core, al contrario, en lugar de que crezca, disminuya y que el área de penumbra no se extienda. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer a través de un abordaje endovenoso o con trombectomía mecánica, con fibrinolíticos y estamos tratando de encontrar medicamentos que realmente funcionen en el ser humano, porque la mayor parte de los medicamentos que son como neuroprotectores en realidad no han sido tan útiles en el humano. Entonces, vean, estos son los elementos asociados a un mayor riesgo de un evento vascular cerebral. Como saben ustedes, un entorno social adverso, por ejemplo, pacientes que no tienen algún acceso a un medio de salud. En nuestro medio, por ejemplo, que no tienen seguridad social, que son de un medio socioeconómico bajo, baja escolaridad, falta de redes sociales, etcétera, pues eso incrementa el riesgo y inadecuado manejo principalmente de esto, de los factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión y no se diagnostican, o fibrilación auricular, o que la tienen diagnosticada y no la tratan. Esto puede causar un aumento del riesgo y sobre todo esto también, que ya saben que lo tienen, pero que no se siguen las mejores prácticas para tratarlos. Entonces, es esto. Y barreras en el sistema de salud. Y comúnmente hay algunos factores que son no reconocidos porque o sean raros o sean algunas alteraciones que afectan a cierto grupo poblacional y eso también incrementa el riesgo de un evento vascular cerebral. Entonces, vean cómo hay una interrelación entre factores genéticos, biológicos y sociales que hacen que el paciente pues esté en riesgo. Factores sociales, pues los que medio mencioné en la diapositiva previa, factores biológicos,
Por ejemplo, algo a considerar de las mujeres en el embarazo están en riesgo de tener alguna manifestación protrombótica y por lo tanto hagan trombosis venosas en el embarazo o en el puerperio. El uso de los anticonceptivos hormonales, la terapia hormonal en mujeres, pues las predispone a trombosis venosa, en fin, la menopausia temprana, endometriosis, etcétera. Y hay factores genéticos donde pues la herencia influye y los predispone a enfermedades que aumentan el riesgo por ejemplo, de embolismo, como en la enfermedad de células falciformes o en el CADASIL. Entonces, vean, esto es muy interesante ver que cómo hay 8 factores, 8 medidas que ustedes pueden implementar tanto en ustedes mismos como en sus pacientes, con lo cual mejoran la calidad de vida. Una nutrición adecuada, hacer ejercicio, mantener la glucosa en un rango óptimo, el peso, reducir los lípidos, controlar la presión arterial, evitar el tabaquismo y dormir adecuadamente. Esto tiene un impacto en la calidad de vida del paciente y en disminuir los riesgos de un evento vascular cerebral. Y esto es parte de las promociones que tienen los gringos por parte de la American Stroke Association, donde nuevamente 1 de cada 4 sobrevivientes de los eventos vasculares cerebrales pueden tener otro. Entonces, aquí la clave es que ustedes, cuando sepan que un paciente tiene un evento vascular cerebral, se estudia el paciente para saber de dónde viene el evento, cuál fue la causa, cuál fue el mecanismo. Entonces, y vean, un ataque cerebral isquémico lo pone en riesgo de otro más. Entonces, aquí esta diapositiva está muy cargada, pero vean cómo hasta el 80% se pueden prevenir controlando la presión arterial, el colesterol y la diabetes, tomando decisiones saludables y siguiendo los medicamentos que han sido prescritos. Entonces, vean, los tratamientos administrados en el evento isquémico agudo, pues pueden revertir, como lo vimos en una de las diapositivas pasadas, o limitar la lesión, pero tenemos que tomar muy en cuenta el tiempo. Esta es una diapositiva que a veces enseño cuando doy estas pláticas, porque vean, el paciente puede reconocer que está teniendo un evento vascular cerebral, llamar al servicio de paramédicos, y lo ideal sería que el paramédico, cuando recibe al paciente, pueda tomar la decisión en base a la clínica del enfermo. Si lo traslada a un hospital, lo ideal sería que no fuera así, un hospital cercano donde no cuente con tomografía. También el tomar una distancia mayor, por ejemplo, ir a un hospital con tomografía, pero que solo nos va a permitir saber si es isquemia o si es hemorragia. Lo ideal sería quizá mejor trasladarlo a un hospital que esté más lejano, pero que podamos tener tanto herramientas diagnósticas para ver qué tipo de evento es y tratarlo, o bien trasladarlo desde el centro primario a un centro integral donde se pueda hacer un abordaje endovascular, tratar con trombectomía mecánica, y en caso de que haya complicaciones, poder hacer un manejo quirúrgico. Por ejemplo, lo que muestro aquí, pues son hemorragias, ¿verdad? Entonces, esta diapositiva, nada más para que tengan un contexto, la hice cuando yo estaba en Canadá y allá las distancias eran larguísimas. Entonces, esto lo publicamos en una de las clínicas mexicanas de neurología. Allá las distancias eran muy grandes y estas decisiones se tienen que tomar. Pero igual aquí en la región, ¿de qué te sirve llevarlo a un hospital donde cuenten con tomógrafo o que no cuenten ni siquiera con tomógrafo? Llevas al paciente nada más a que el área del core se extienda, la penumbra se disminuya, es decir, se extienda el core y se haga un infarto más grande. A ver, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Todo bien, doctor. Porque capaz que le estoy hablando nada más a mi pantalla y no hay nadie por ahí. A ver si están todos. Sí, aquí estamos. Ah, bueno, muy bien. Sí, Sale doctor, pues. aquí Entonces, estamos. va la siguiente. Entonces, las señales de advertencia pues son de una publicación ahí que tiene la ASA. Es entumecimiento, debilidad repentinos, como lo mencionábamos, la curva de evolución vascular. Puede haber convulsión, dificultad para hablar, dificultad para ver, para caminar, dolor de cabeza súbito, el peor de tu vida. Ese puede ser datos de advertencia. Y los gringos tienen pues un acrónimo que queda muy bien con el término rápido en inglés. Es FACE,
fast, F de face, de la cara, cara caída, como se ve ahí en el monito. Un lado de la cara está caído, entumecido o débil. Una forma de ver es que el paciente sonría y que la sonrisa sea simétrica. A de arms, el brazo está caído, tiene debilidad o está entumecido. Hay que pedirle al paciente que levante los brazos y si un brazo tiende a caer, eso implica que hay debilidad. S de speech, habla. Hay que pedir al paciente que repita una frase. Y T de tiempo, entonces hay que marcar al 911 y ver. Entonces, los efectos pues, van a depender de la región del cerebro que esté afectada, como mencionaba al principio, el tamaño del área dañada y pues las funciones que estén involucradas en esa parte del tejido que va a estar afectada. Entonces, si hacemos una división para hacerlo así como más académico, más didáctico, tenemos que la enfermedad vascular cerebral se puede dividir en 3 grandes grupos. La isquemia, la trombosis venosa cerebral y la hemorragia. El grupo más grande, pues es la isquemia, aproximadamente un 75, un 80% de los casos, de los cuales se divide en ataque isquémico transitorio y el infarto cerebral. El ataque isquémico transitorio es como el aviso, como viene a ser como la angina de pecho para el infarto al corazón, a la cardiopatía isquémica, y el infarto, y esto es reversible, el paciente tiene el evento, generalmente dura menos de 30 minutos, menos de una hora, se resuelve, no deja secuelas, y el infarto cerebral es cuando ya hay un daño al tejido cerebral y que no se revierte. A su vez, la hemorragia se divide en hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia intracerebral resulta de la ruptura de un vaso dentro del parénquima cerebral. La hemorragia subaracnoidea mayormente deriva de la ruptura de un vaso, de un aneurisma y la salida, extravasación de sangre hacia la superficie, el espacio subaracnoideo. Y hay un tercer grupo que es la trombosis venosa cerebral, que es menos del 5% de los casos, donde las venas del cerebro son las que resultan afectadas. Entonces, aquí tenemos una imagen donde, pues vean, aquí está el trombo, se desprende, llega a un punto en el cual ya no puede pasar el vaso, el trombo, perdón, ya no puede transitar a través de ese vaso y se origina ahí el infarto. Y el evento vascular cerebral hemorrágico, pues es un vaso que está en lo profundo del cerebro, se rompe y hay extravasación de sangre dentro del parénquima cerebral. Entonces, dentro de los eventos vasculares isquémicos, tenemos lo que es enfermedad de gran vaso, que son las arterias que derivan del polígono de Willis, las arterias en la base del cerebro, y las lesiones de pequeño vaso. La lesión de gran vaso tienen un inicio súbito, son lesiones pues grandes, como pueden ver aquí la extensión, y resultan o ya sea de estenosis, oclusión de ese vaso, o bien de un trombo que viene pues distalmente, de un sitio donante. Y la lesión de pequeño vaso son vasos perforantes, si se fijan, tenemos el vaso principal. Del vaso principal surgen pequeños vasos que son penetrantes o perforantes, y esos vasos resultan dañados por diferentes factores que vamos a ver más adelante. Se hace el infarto y es una lesión pequeña y a veces en el tiempo tiende a progresar un poco en las horas y a veces es común ver pues, múltiples lesiones en la tomografía. ¿Dudas de esto, de pequeño vaso, de gran vaso? No, doctor. Doctor, yo sí tengo una duda. A ver, ¿quién eres? ¿Eres Valerio? Sí. Ok. Bueno, yo me imagino que la lesión de gran vaso es más grave, pero me recuerdo que en alguna ocasión usted había dicho que cuando, por ejemplo, había una afección de pequeño vaso, pero que llegaba a afectar pues como estaba zonas de la cápsula interna, la hemiplegia era mayor. En ese caso, pues sí puede ser más grave que el infarto de pequeño, o sea, que el infarto de gran vaso puede ser más grave, o Mira, siempre va a ser más. Ajá. En cuanto a las manifestaciones clínicas, eso que mencionas es correcto en el sentido de que una lesión no va a regresar. Una lesión, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. A ver, voy a ver si puedo dibujar.
A ver, pluma. Las fibras bajan del área motora y se compactan justamente aquí en la cápsula interna. Entonces, una lesión, vamos a poner este infarto que está aquí, lo voy a pintar aquí de amarillo, que esta fuera la lesión nueva, no, vamos a ponerla aquí en la cápsula interna. La lesión aquí en la cápsula interna, como abarca las fibras que van descendiendo y se compactan aquí, la manifestación motora va a ser densa, Toño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a afectar cara, brazo y pierna, y por eso el déficit motor pues, se va a ver más evidente. Pero clínicamente vamos a decirlo así, es menos severo porque las áreas corticales no están afectadas. Entonces el paciente sí puede hablar, sí puede entender lo que le dicen, no tiene desviación de la mirada porque áreas corticales no están afectadas. Entonces, estos pacientes se recuperan mejor, los de pequeño vaso, que los de gran vaso por el área de tejido dañada. Entonces, no sé si esta explicación sí sea... Sí, sí, doctor, ya me quedó muy claro. Es que como se le decía infartos densos, pues dije, pues a lo mejor en esa situación sí podía ser más grave el de pequeño vaso. Sí, ahí se refiere a la hemiparesia, cómo la afecta. Por ejemplo, ahorita aquí tengo un paciente ahorita aquí internado, aquí en el ISSSTE, donde supuestamente me dicen que empezó con debilidad de la pierna izquierda. Entonces, cuando yo lo reviso, pues en realidad tiene pierna, brazo y cara, y tuvo disartria. Entonces, ya preguntándole, así empezó, pero la debilidad no la notaron los médicos de urgencias, y revisé la tomografía, trae unos pequeños infartos lacunares crónicos, chiquitos, leucoariosis, daño a la sustancia blanca. Entonces, ese paciente corticalmente no tiene nada, no tiene afasia, no tiene agnosia, alexia, grafia, signos corticales. Entonces, ese paciente seguramente tiene una enfermedad de pequeño vaso. La resonancia ya la pedí, espero, y ahí se va a confirmar seguramente un infarto así. Y él tiene efectivamente una debilidad densa porque es una lesión subcortical. Entonces, vamos a continuar acá. Vamos a... ¿Mandé? No, gracias. Gracias por... No, de nada. De verdad, si tienen preguntas, díganme, porque aquí para ir viendo, resolviéndolas. Entonces, vean, entonces les decía que es más o menos un 75, un 80% del evento isquémico. El evento isquémico lo podemos dividir en 3 grandes grupos. Lo que es la trombosis, que es más o menos el mismo mecanismo que se presenta en el corazón, donde hay una placa aterosclerótica en una de las arterias principales. Aquí se simula eso. La placa se fractura, se rompe, se forma un trombo en la superficie, ocluye el vaso y se forma el infarto. Entonces, pero la embolia resulta de un fragmento de un trombo que viene de algún sitio donante distal, viaja a través de los vasos hasta que llega un punto en el que ya no puede pasar y se forma el infarto, ocluye ese vaso. Y el otro es la hipoxia, donde son áreas que están en territorios limítrofes entre, por ejemplo, el territorio cerebral anterior, cerebral media, en estos territorios que están entre 2 lechos vasculares, que en dado caso de que haya, por decirlo así, una hipotensión muy severa, un sangrado muy severo, algún estado de choque que cause hipoperfusión, esas áreas limítrofes entre ambos territorios pueden sufrir de isquemia por hipoperfusión y dañar estas áreas que le llamamos áreas en territorio limítrofe, o en inglés se llama watershed. Entonces, esos serían los mecanismos. Entonces, y aquí tiene una tabla. Dígame. ¿Le podría regresar tantito, por favor? Sí, claro. Ahí, ¿qué pasó, Gidi? Ya, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué me andas copiando mis diapositivas? Está buena esa foto, Doc, se la voy a robar. A ver, ahí está. Entonces, vean. Aquí, vean estas características, es muy importante que pongan atención a esto. 1, gran vaso. Son arterias que surgen ya sea de las carótidas o en la superficie del cerebro, sobre todo base o en las externas. La estenosis o oclusión
Cuando es grave, o sea, por aterosclerosis, pues causa lo que es algo trombótico, ¿verdad? Y con frecuencia un trombo local formado por una placa aterosclerótica, es lo que les decía, se ulcera, los células de la sangre llegan a tratar de reparar eso, pero resulta deleterio y se obstruye. En cambio, pequeño vaso, aquí resulta de aterotrombosis, pero crónicamente por lipohialinosis. O sea, la pared de la arteria se va engrosando lentamente hasta que llega a un punto en que oblitera la luz y se provoca el infarto. Y la otra, la embólica, pues es una oclusión arterial que resulta de émbolos de origen cardíaco o inclusive puede ser desde aquí, desde la carótida. Vamos a ver aquí esto, mira, vean. Aquí, trombosis nuevamente, vean la placa de colesterol ahí en el vaso, la placa se ulcera, se daña, se forma un trombo en la superficie y aquí se hace el infarto. Entonces, esto es más o menos el mismo mecanismo que en el corazón. Ahí les pongo el ejemplo de un tubo donde hay sarro ahí de colección de depósito ahí hasta que fluye el vaso. Esto ya casi no lo ven ustedes, a mí todavía me tocó ver, pregúntenle a sus papás, pero antes los tubos eran de acero, los tubos del agua, y eso favorecía que se oxidaran y hubiera depósito de material que le llamamos sarro y lo tapaba ahí. Entonces, cuando es eso, la trombosis, vean, este es un ejemplo de mangueras y el flujo. Entonces, las dos mangueras estas sí están aportando flujo, pero esta área pues se ocluye porque el trombo está en esa superficie, lo tapa y pues no hay perfusión. Entonces, toda esta área queda dañada. Y así tenemos pues que el trombosis puede ser de gran vaso, como lo mencionábamos. Aquí está la carótida interna, vean el segmento M1, ahí está la oclusión y vean cómo pues, se presenta el infarto, más o menos cómo sería. De pequeño vaso sería una arteria perforante, como la que vemos aquí, en lo profundo. De la arteria principal surgen ramos perforantes hacia adentro y ahí se hace, vean, la luz se va obliterando hasta que se ocluye y aquí se forma el infarto. Y en la muestra patológica, por la imagen que se ejemplifica aquí, ahí se ven las lesiones crónicas, se llaman infartos lacunares que suceden en lo profundo del cerebro, generalmente en los ganglios de la base. Entonces, eso así será. Los infartos lacunares se definen como cualquier infarto que mide menos de 15 milímetros en el diámetro. Y vean, y el embolismo, pues el embolismo resulta de que hay un sitio donante, por lo general el corazón, donde pues aquí pongo el ejemplo clásico de una fibrilación auricular, donde el paciente tiene latidos cardíacos irregulares, del sitio donante se desprende un émbolo que viaja a través de los vasos, llega a un punto que es el sitio receptor, lo ocluye y se hace el infarto. También puede haber el mecanismo doble, donde sea una placa, vean, aquí está la placa se fractura, el trombo trata de repararla, pero ese trombo se empieza a desprender y son émbolos o puede ser una causa mixta. Entonces, esto nos puede dar lesiones, como las pongo aquí en el ejemplo. Por cierto, si quieren, el capítulo del libro de neurología elemental, donde no sé si les dije, pero soy uno de los autores ahí del libro, viene este ejemplo donde está ahí la estenosis carotidia. Este es de unos pacientes que tuvimos en el pasado y vean cómo la tomografía, si no ponen atención, van a dejar pasar estas áreas que son de isquemia crónica, resonancia magnética, vean cómo estas son lesiones que restringen en difusión, es isquemia aguda y está justamente en un territorio limítrofe entre cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior. Y aquí está la zona de oclusión. Este es una angiotomografía en una proyección sagital, donde se ve la carótida prácticamente ocluida en el origen de la carótida interna. Entonces, y vean cómo hay una reducción en el diámetro del vaso, comparen contra el contralateral, vean el vaso de este lado y de este lado, inclusive aquí se ve. Entonces, esto es resultado de que ha estado embolizando desde esa carótida hacia arriba. ¿Dudas de esto?
Ninguno, doctor. Bien, entonces, ahora, la hipoperfusión, o como lo que les decía, los vasos están patentes, están permeables, pero no tienen el mismo flujo que tenían en el otro ejemplo que les puse. Vean, cómo el chorro de agua estaba, pues mayor, vean, aquí tiene 2, 3, 5, y vean, y acá trata de representar que hay menos flujo de agua y entonces hay áreas de tejido que no están perfundidas por la irrigación que aporta ese vaso y esas áreas resultan en isquemia. Y aquí se ve el ejemplo, todo lo que está punteado es donde hay alteración en el flujo de sangre hacia esas áreas. Entonces, y si vemos una imagen en una forma coronal, pues estos son los territorios que se llaman limítrofe, watershed. Yo a veces les digo cuando doy esta plática, que es como el área que está en medio del puente gris, el que divide Torreón y Gómez, que nadie, ni Gómez ni Torreón la bachea, no la barre, no la cuidan, porque pues ni pertenece a Torreón ni pertenece a Gómez. Así son estos territorios. Entonces, bueno, eso es hasta ahorita. Entonces, los infartos cerebrales, así como la cardiopatía isquémica, pueden ser precedidos como la cardiopatía isquémica, que a veces la angina precede al infarto, pues aquí en el cerebro son los ataques isquémicos transitorios. Entonces, este es el perfil temporal más o menos de una imagen del Néter, donde este caballero tuvo un episodio de debilidad focal, de súbito, entumecimiento, afasia, pérdida de la visión unilateral, súbitamente en el territorio vertebrobasilar. Si ese episodio se recupera en los siguientes minutos, recuperación, pues lo llamamos un ataque isquémico transitorio. Pero si pasa meses y tiene un déficit residual, pues esto es un infarto, ¿verdad? O pasan días, ¿verdad? Así era tradicionalmente definido la isquemia anteriormente. De hecho, la definición original era que era cualquier déficit transitorio que se recuperara en 24 horas. Con el advenimiento de la resonancia magnética, nos dimos cuenta de que cualquier lesión que dura más de 30 minutos, aunque sea recuperable, va a dejar una cicatriz en la resonancia magnética, sobre todo en la secuencia de difusión. Y eso lo vemos aquí. Vean, la resonancia inicial, esta es la secuencia de difusión, este es el área del infarto, que es la restricción en la señal. En FLAIR se alcanza a ver un poquito ahí. Esta es la corteza motora, justamente, tiene la forma como de un omega, vean ustedes. Este paciente tuvo debilidad en la mano contralateral para la aprehensión, pero en el seguimiento, vean, pues ya se recuperó prácticamente la lesión, no dejó prácticamente secuela, pero a pesar de que duró poco tiempo, ahí se ve la restricción a la señal. Doctor. Entonces, ¿sí? En el mecanismo que estábamos viendo de hipoperfusión, ¿como cuánto tiempo tiene que ser para que ya se genere este daño como tal? Y, o sea, bueno, de los que estábamos viendo. ¿Quién eres? Astrid. Astrid, aquí la situación va a depender mucho de qué tanta colateral tenga el paciente, porque si tiene buenas colaterales, pues pudiera tolerar más. Realmente un tiempo no lo tengo así como tal definido, pero sí va a depender qué tanta las colaterales puedan aportar, compensar el flujo de sangre hacia esas áreas, porque entre menos colaterales tenga, si dura menos tiempo, aunque dure poco tiempo, perdón, pues puede causar daño. Recuerden que el cerebro, cuando hay una isquemia que dura más de 5 minutos, va a dar daño irreversible a las neuronas. Entonces, sí, realmente no tengo como un tiempo para eso. Gracias, doctor. Doctor, también le quería preguntar algo rápido. Son dos tipos, ¿no? De watershed, de infartos watershed, ¿no? Son nada más dos, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son? Entre la cerebral media y anterior y media y posterior, ¿no? Nada más son esos dos. Sí, mira, puede hacer estos aquí, pero también en cerebelo puede haber.
O sea, el watershed se refiere a que son territorios, pues entre dos territorios arteriales, pero lo más común es entre cerebral medio y cerebral anterior, y entre cerebral medio y cerebral posterior. También puede hacer también en cerebelo, pero pues lo más característico es esto. Gracias, doctor. Sí. Bien, a ver, entonces, vean, entonces, de acuerdo a las prevalencias, los ataques isquémicos transitorios, más o menos es un 12% de todos los sitios isquémicos se preceden por un ataque isquémico transitorio. Hay un subregistro porque muchas personas no buscan atención médica a esto hasta que ya tienen el infarto, y eso lo vemos cuando los interrogamos. Les preguntas, oiga, tuvo eventos en donde tuvo debilidad o alteración de la sensibilidad antes, y te dicen, no, pues sí, acordándome tuve problemas o visuales, pero no les toman en cuenta o no consideran acudir al médico. Evidentemente, los ataques isquémicos transitorios, pues conforme va envejeciendo la población, pues es más común que se presenten, más común en hombres, más en raza negra que en los blancos no hispanos. Y el riesgo, históricamente hay series muy largas, muy grandes de seguimiento de sus pacientes. Se reportaba que era un 5% a los 2 días de presentar un evento vascular cerebral y un 11% a los 90 días. Ya lo que se ha visto ahora con el manejo que se les está dando es de que probablemente sea menos el riesgo de un evento vascular cerebral, dependiendo esto de que cada vez se atiende más rápido y mejor a los pacientes. Esta es literatura americana. Entonces, a lo mejor en México no se traduce como tanto esto, ¿verdad? Pero lo esperado es de que a nivel mundial vaya siendo menos el riesgo. Y vean, esta es una imagen que quise mostrarles. Nuevamente se presenta el evento vascular cerebral, acuden ya sea por sus propios medios o en ambulancia a valoración por un médico. Hay que identificar si es un ataque isquémico transitorio, porque puede haber camaleones de un ataque isquémico transitorio, entonces hay que definirlo realmente si es un ataque isquémico transitorio, que no sea hipoglucemia, que no sea una parálisis de TOD posterior a una crisis convulsiva, que no sea una migraña, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay características que les anoto aquí que son de alto riesgo para un evento vascular cerebral. Tenemos la escala de ABCD al cuadrado, que si se saca un puntaje mayor de 4, entonces eso pudiera ser un marcador de riesgo para que sea un ataque isquémico transitorio de alto riesgo. Y la ABCD al cuadrado es una escala que toma en cuenta la edad, la presión arterial al momento del evento, las características clínicas del evento. Evidentemente, un paciente que tiene alteración del habla y alteración motora es mucho más el valor, el puntaje, que alguien que solo tiene cambios sensitivos semicorporales. Si tiene diabetes y si la duración es mayor de 10 minutos, entonces ahí se le van dando puntos. Entonces, si por ejemplo en la evaluación inicial encontraron un evento subagudo en la tomografía, si le hacen un Doppler carotidio y tiene una estenosis mayor del 50%, o hay un infarto en la resonancia, o tuvo un ataque isquémico transitorio previo en el mes anterior, u otras condiciones que sugieran admitirlo al hospital, por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular, se me ocurre ahorita, pues ahí está, arritmia. Entonces, o alguna barrera para que el paciente pueda tener seguimiento. Por ejemplo, vamos aquí en nuestro contexto, pues un paciente que viene de un ejido con problemas para venir rápido, entonces pues lo ideal sería internarlo. Entonces son características de alto riesgo para un ataque isquémico transitorio. Entonces lo ideal es al paciente hacerle un examen de signos vitales, laboratorios, electrocardiograma, por lo de la arritmia FA sobre todo. Si es un paciente con ataque isquémico transitorio, solicitar la consulta del neurólogo, el equipo de vascular, hacerle una tomografía con angiotomografía, porque les voy a decir algo que me dijo a mí mi maestro, el doctor Demchok, me dijo, esta es una enfermedad de los vasos y los vasos los tenemos que estudiar. Entonces, el neurólogo que solo pide tomografía y que no estudia los vasos está haciendo neurología del siglo pasado. Entonces, aquí tenemos que hacer TAC con angiotac o resonancia magnética con angioresonancia. Si tiene alguna de las características de alto riesgo, tanto por imagen como clínica,
Entonces, se admite al paciente y se trata. Si no, se da de alta, tratamiento médico, seguimiento rápido en la consulta y ya. Entonces, como ven, este es un abordaje desde urgencias, olvidé decir los que estén en urgencias, donde nos permite hacer un abordaje fácil, rápido, conveniente para el paciente y que nos evita muchos problemas. Y también así evitaríamos pues, ingresar a muchos pacientes al hospital, por un lado, y por el otro, que es la práctica común en los hospitales públicos, mandarlos a su casa a las primeras de cambio y que el paciente regrese infartado en los siguientes días. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, todo bien, Doc. Bueno, entonces, los mecanismos de la isquemia cerebral, les voy a poner este esquemita. Imagínense que ustedes están en su casa y que suben al segundo piso a lavarse las manos. Entonces, ahí está este personaje, sube, pero no sale agua en el lavabo. Entonces, ¿qué está pasando? Si son como yo, pues bueno, no, hay que hablarle a un plomero, pues para que revise eso. Entonces, el plomero llega, dice, es que tu problema es que tu tubo de aquí estaba lleno de sarro y estaba tapado. Entonces, pues el plomero lo repara y ya sale agua en el grifo. Entonces, ese es el mecanismo de la trombosis, ¿sí? Ahí está. Entonces, cuando hay hipoperfusión por trombosis, pues es el tejido que se daña. Y ahí vemos que puede ser de gran vaso, de pequeño vaso. Pero ¿qué tal que el problema venga así como aquí se representa? Que hay algo que surge desde el tanque o desde la cisterna y sube a través y llega y te tapa aquí. Si ustedes van y cambian otra vez el tubo del agua aquí en esta parte, pues eso no va a resolver el problema, porque este es un evento que no es trombótico, no es propio del vaso, sino viene distalmente. Entonces, los eventos vasculares embólicos los podemos dividir en 4 categorías. La fuente cardíaca conocida, posible fuente cardíaca basada en los hallazgos del eco y el ECOG. Por ejemplo, un paciente con una dilatación auricular izquierda gigantesca, esa es una posible fuente cardíaca, ¿verdad? Si es que no lo hemos agarrado todavía en NFA. Una fuente arterial o una verdadera fuente conocida en la cual estas pruebas son negativas. Entonces, el otro punto es, imagínense esto, que ustedes, eso no pasa aquí en Torreón, pero que de repente no haya agua en el tanque de la cisterna, en su tinaco, o que el hidro no esté funcionando, entonces evidentemente esto va a dar una hipoperfusión. Por más que ustedes abran la llave acá, va a salir muy poca agua o no va a llegar el agua. Entonces, aquí tenemos algo de hipoperfusión y estos son los mecanismos. Son las áreas que vimos, los áreas de watershed, hipoperfusión sistémica. ¿Sí? Entonces, yo creo que por aquí terminamos esta parte. Mañana continuamos con la, a ver, déjenme dónde estoy. Mañana continuamos con la presentación. Mañana sí voy a meter yo aquí un pase de salida, pues es nuestra última clase para despedirme de ustedes. Voy a meter un pase de entrada y pues para vernos ahí. Entonces, Aisha, ¿sí nos vamos a ver a las 7 o qué quieren? ¿O quieren estudiar o qué? ¿Para su examen o qué hacemos? Pues déjeme, hago votación. Pero, por ejemplo, si no fuera a las 7, ¿a qué hora podría ser? Si no es a esa hora. Pues es que o tiene que ser a las 7 bueno, o sea, o pudiera ser a las, no sé, de 8 a 9 o... Porque yo puedo meter el pase de entrada me dan 2 horas para